Buenas tardes, bienvenidos luego de esta semana de descanso a continuar nuestras sesiones programadas para el último mes de trabajo o programadas para el último mes de trabajo. El día de hoy ya vamos a pasar a otro tema también importantísimo que tiene que ver con el proceso de comunicación, ¿no? Que es la comunicación, la importancia que tiene la comunicación dentro de la vida social. Bien, entonces para ello dentro de la plataforma ustedes tienen ya el tema de lo que es la comunicación, pero a la vez también les estoy pidiendo que investiguen sobre Víctor de Aveyrón. ¿Ya? Víctor de Aveyrón es uno de los emblemáticos casos de la falta de relación social que una persona tiene. ¿Por qué le digo emblemático caso? Porque fue uno de los primeros documentados sobre la no presencia de la persona y por lo tanto Víctor no vivió dentro de un ambiente social y de hecho al no vivir dentro de ese ambiente social carecía pues de comunicación, ¿no? Y justamente esa falta de relación con el otro no le permitió desarrollar pues sus capacidades, ¿no? Entonces en Víctor de Aveyrón podemos ver un caso emblemático de lo que viene a ser la importancia que tiene la vida social, ¿no? O sea, yo les dije siempre desde el inicio de que la persona es un ser social por naturaleza y necesidad, y que justamente en base a esa necesidad es que nosotros nos relacionamos con el otro. Y de hecho, fruto de esa convivencia, de esa relación, pues usamos como medio de comunicación o como forma de poder entendernos el lenguaje. Ya el lenguaje sea en la forma que sea, hablado, escrito, es sumamente importante para poder dar a conocer nuestras opiniones, sentimientos, deseos, intereses, etc. Bien, Karina, ¿me ayudas? ¿Quién le tocaba hoy día? ¿Hay grupo programado para hoy? Ustedes la semana pasada hicieron planes estratégicos, personales y profesionales. Tú con Marilia. John, ¿tú estás con hoy día programado? Sí, para hoy día. Bien. ¿Quién es tu pareja, hijo? Hernández Rodríguez. Hernández Rodríguez Mayra. Bien, entonces iniciamos con ustedes, ¿ya? Para poder avanzar y ver la importancia que tiene la comunicación en nuestras vidas. Bien, John, pueden hacer uso de la plataforma, ¿ya? Gracias. Hernández Rodríguez, Mayra, no se olviden de su cámara, y Cárdenas Aguirre, John Kennedy. Bien. Ya, John, cuando gusten, no se olviden de activar su cámara. Licenciado, ¿se ve? Sí se ve, ¿no? Sí, hijo, se le ve bien. Bien. Buenas tardes, pues, licenciada. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, mi compañera Hernández Rodríguez Mayra y quien les habla, Cárdenas Aguirre John, tocaremos el tema sobre la comunicación. Bien, para tener en claro la comunicación, debemos, esto se viene a ser un proceso consciente. ¿Para qué? Para llegar a intercambiar información. Esto se da mediante dos personas o más participantes. Como la información que se quiere dar a intercambiar viene a ser mensajes, ideas, los sentimientos, pensamientos, ¿no? Esto se da mediante signos comunes entre el que viene a ser el emisor, quien viene a enviar el mensaje, y el receptor, quien viene a interpretar, ¿no? Si hablamos así en un sentido general, la comunicación viene a ser la unión, viene a ser el contacto con otros seres, y esto se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro.
En cuanto a los tipos de comunicación, encontramos la verbal y no la verbal y no verbal. En cuanto a la verbal, encontramos el oral en el cual se hace el uso del habla, ¿no? Y en él llegamos a hablar, ¿para qué? Para dar claro o, bueno, dejar en claro el mensaje que queremos transmitir. En cuanto al escrito, también se viene a hacer el uso de la palabra, pero mediante la escritura. En cuanto a lo no verbal, viene a hacer uso de lo visual, como encontramos en los hospitales, digamos también en los grifos, ¿no? En donde encontramos esa imagen en donde nos hace referencia lo que está prohibido fumar. En cuanto a lo auditivo, en él se viene a transmitir mediante sonidos, mediante, en este aspecto, digamos, mediante la música, ¿no? Un claro ejemplo, digamos, también mediante el sonido viene a ser la ambulancia. Eh, en el caso de estar en la pista, la ambulancia llega a pasar, pero emite el sonido. Entonces los conductores ya saben qué es lo que tienen que realizar, ¿no? Dar paso a la ambulancia porque ha ocurrido un accidente. Ya en cuanto a la kinestésica, esto se viene a hacer mediante gestos. Un claro ejemplo, digamos, podría ser los sordomudos, ¿no? Ya que ellos se llegan a comunicar mediante señas. Eh, También en cuanto a los gestos, digamos, nosotros también podemos hablar, si nos hacen preguntas, nosotros lo que no llegamos a hablar, pero digamos que podemos hacer esto, ¿no? De levantar los hombros y levantar las manos, ¿no? Así como diciendo, no sé. Como también si algo no nos gusta, poner dedo abajo. Encontramos la comunicación formal y la informal. La comunicación formal, esto se viene a dar más en el tipo laboral, en donde se viene a establecer tareas, metas y objetivos. Esto se divide también en dos tipos, la oral y la escrita. En las orales debe ser un lenguaje mediante el cual los empleados deben entender eh, bien, ¿no? En el cual el mensaje no se tiene que tergiversar, no tiene que dar malas interpretaciones. En cuanto a los escritos, esto también el mensaje tiene que ser claro, completo, preciso y correcto. El mensaje se origina en un integrante determinado de un nivel jerárquico, ¿no? Digamos, podemos tener en claro, un claro ejemplo, digamos, podría ser un gerente, en el cual el gerente quiere emitir un comunicado, pero no lo hace directamente con los empleados, con los trabajadores. Lo puede hacer mediante el administrador, entonces el gerente transmite el mensaje al administrador y el administrador hacia los empleados, ¿no? En cuanto a la comunicación informal, esto se presta más en el ámbito de la amistad. En él, digamos que se viene a dar de persona a persona, pero podemos tomar un claro ejemplo del teléfono malogrado, ya que en este aspecto se presta como para chismes. El mensaje que quieren dar se viene a malinterpretar, ¿no? Se distorsiona completamente, ¿no? En este aspecto, la comunicación informal se hace uso de ella ¿para qué? Para llegar a crear actividades extralaborales entre los mismos trabajadores, tener conversaciones como las en el caso de culturales, deportivas, eh, y esto viene a actuar así como un factor integral decisivo. Digamos, ejemplos que podemos tomar en la comunicación informal es en el aspecto, digamos, en el despido de un cargo alto, ¿no? Digamos que podríamos tomar como quien toma las decisiones de los empleados de despedir o no. Entonces, si se da un cambio, digamos que los empleados vienen a empiezan a correr el rumor de decir que va a haber despidos. Entonces, esto viene a ser una comunicación informal, ya que se viene a distorsionar el mensaje. En este aspecto le doy el paso a mi compañera Mayra. Bueno, continuando con la exposición, tenemos la comunicación ascendente. La comunicación ascendente ocurre cuando la información fluye hacia arriba, a través de la jerarquía de la empresa, desde los subordinados hacia los superiores, ¿no? La comunicación es una parte muy importante del trabajo en un entorno empresarial. Los gerentes deben ser capaces de comunicarse con los empleados y viceversa, con el fin, pues, de que el negocio sea rentable y esté bien. Este tipo de comunicación va a tener ventajas, que es la motivación del empleado, ¿no? Esto va a permitirle al empleado que se exprese y eso les va a motivar. Creación de un entorno favorable, porque ellos van a estar cómodos, ¿no? Porque son escuchados. El desarrollo de ideas creativas e innovadoras.
Esto va a hacer que facilite el flujo de sugerencias constructivas y también pues la buena relación entre personal y dirección. En la comunicación descendente es aquella que fluye desde los más altos mandos de una organización hacia los más bajos, ¿no? Hacia los empleados. Los mensajes comienzan en niveles superiores de la jerarquía organizacional y se mueven hacia abajo, hacia los niveles inferiores, ¿no? Que son los empleados, desde los jefes a los empleados. Esto también va a tener ventaja, va a tener disciplina organizacional, va a hacer que es mucho más fácil que sea la comunicación. Eficacia, va a ser muy eficaz ya que va a proporcionar las orientaciones, órdenes, ¿no? Que sea de la empresa. Comunicación efectiva de objetivos, ya que es más fácil comunicarse. Y facilidad de delegación del alto mando, ¿no? En la comunicación horizontal es aquella que se establece entre personas del mismo nivel, del mismo rango, no jerárquico, donde no existe una relación de autoridad. Es decir, fluye lateralmente como puede ocurrir entre los trabajadores de un mismo equipo, empleados de diferentes departamentos o delegaciones, ¿no? El mismo nivel, como bien lo dice horizontal. Esto también va a tener ventajas, va a permitir que la recopilación de información entre todos, se potencia la coordinación de los equipos, contribuye a la resolución de los problemas y va a mejorar la relación de los trabajadores, ¿no? Y esto va a hacer pues que aumente el compañerismo y el trabajo sea pues eficaz y la empresa donde trabajan o esto siempre esté bien. Y eso es todo, mis gracias. Bien. Entendido entonces su exposición sobre la comunicación. ¿Bien? Ya hemos visto la comunicación como es fundamental en todo aspecto, tanto desde el punto de vista personal, punto de vista laboral. Bien, entonces voy a ir haciendo preguntas relacionadas a ese tema, ¿ya? Bien, entonces esto es lo que sus compañeros nos han presentado. La comunicación, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y esa comunicación que vamos a conocer y diferenciar los diferentes tipos de comunicación. De hecho, ¿no? Ya sus compañeros nos hablaron de esos tipos de comunicación que existen. Bien, entonces, como les expliqué al inicio, ¿no? La comunicación es fundamental, es básica para la vida personal, la vida social y por ende también para la vida profesional. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación, en verdad, muchas veces de repente nos hemos preguntado, ¿no? Bueno, ¿y qué es la comunicación? ¿Cómo surge esa comunicación? Acá nos dice que es un fenómeno de carácter social. ¿Por qué? Porque nos involucra a todos nosotros, pues a todos los seres humanos. ¿Cuál es la finalidad? La de transmitir algún mensaje, transmitir ideas, transmitir mis pensamientos, como les dije, mi forma de pensar o sentir, ¿no? Es el proceso de transmisión que va a permitir, pues, que los mensajes sean recepcionados por otra persona, ¿no? También como lo dijeron sus compañeros, este proceso, pues, permite que la comunicación llegue a alguien, ¿no? Mi carácter ideológico que de repente tengo pueda ser conocido por los demás. Bien, acá también nos dice que es una forma de expresarnos y dar a conocer nuestras ideas delante de los demás, pero de repente nosotros decimos, bueno, pues, ¿y cuál fue el origen de la comunicación, ¿no? O sea, ¿cuándo aparece esta comunicación? ¿En qué momento la comunicación se hizo efectiva? ¿En qué momento la comunicación se hizo posible? Acá nos dice que es imposible citar datos de cuándo y cómo ocurrió el primer acto de comunicación. ¿Por qué? Dice que el hombre es gregario por naturaleza, es decir, gregario significa que se une con los demás, ¿no? De hecho, pues, nosotros como seres humanos, al inicio, como sabemos, fuimos un grupo errante, un grupo que iba de lugar en lugar. Nuestro lenguaje al inicio fue onomatopéyico, o sea, en base a señas,
en base a, de repente, a señales, a gritos, que era la forma de comunicación que existía. Algunos autores dicen de que uno de los mayores inventos del hombre ha sido la comunicación o el sistema lingüístico, ¿ya? Pero no se precisa efectivamente cuándo va a surgir este sistema de lenguas, ¿no? Incluso me parece haberles comentado que hay un lugar donde su sistema o su comunicación es básica. ¿Por qué es básica? Porque ellos tienen solo tres vocales y sus palabras no son muchas, ¿no? Inclusive un sociólogo ingresó a esa comunidad con la finalidad de detectar cuál era el motivo por qué esa población tenía tan pocas palabras. Y lamentablemente no los pudo hacer cambiar de opinión, ¿no? Ya ellos estaban formados en base a ello, ya su aprendizaje había sido fundamental y a partir de allí pues ya no podían aprender más. Recordemos también que los seres humanos tenemos la mayor capacidad de aprendizaje, de aprehensión de conocimientos hasta los 5 años de edad, ¿no? Por eso es fundamental que hasta esa edad los niños, ¿no? Aprendan o tengan el mayor conocimiento para de esta manera poder exteriorizarlo conforme pasan los años, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la edad, dice, de aprendizaje. Es la edad que nos va a permitir más adelante poder desarrollarnos óptimamente dentro de nuestra vida social. Entonces, no precisamos cuando el hombre se comunica por primera vez. ¿Bien? Pero, ¿dónde se origina esta palabra, no? Bueno, dice que procede del latín communis, ya que significa comunicativo, procediendo del sustantivo comunico, que su traducción es participar en algo común. Miren, la comunicación significa participar en algo común. Tiene su origen, como les dije, en la palabra comunes, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que la palabra comunidad viene justamente de reunión de personas. Y de hecho, parece ser que esta palabra comunicación procede de allí mismo, ¿no? De la agrupación de personas. Y una de las características propias que tiene toda comunidad justamente es el intercambio verbal, el intercambio de palabras, el intercambio de ideas, ¿no? Que es la base fundamental de un proceso comunicativo. También lo dijeron sus compañeros, los tipos de comunicación, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la comunicación verbal. Cuando yo converso con alguien que necesito oír, ¿ya? Vamos a captar esas ideas o pensamientos del resto a través de la percepción. La comunicación también es espontánea, se aparece de pronto. Se puede retractar porque puedo decir, bueno, me equivoqué y vuelvo a expresar otra cosa. Es efímera. ¿Qué significa que es efímera? Que es pasajera, que pasa rápido. También la comunicación nos permite hacer uso de nuestro cuerpo, ¿no? Muchas veces dicen que la forma como yo levanto las manos, de repente expreso o hago un movimiento, va a decir mucho de lo que yo estoy pues comunicando, ¿ya? Por esa razón es que allí tenemos que nos dice que la comunicación utiliza soportes verbales y no verbales. Verbal es la palabra y no verbal es movimiento de las manos o cualquier gesto, ¿no? A veces, de repente, ustedes han sentido que están comunicando algo a alguien y la otra persona hace un gesto, de repente te mueve los ojos, ¿no? En señal de que no le interesa quizá tu conversación, ¿no? Pero recuerden que en una comunicación verbal es fundamental que el receptor esté pendiente de la otra persona. Ahora, ustedes que van a trabajar más adelante con pacientes, pues lo mínimo que tienen que hacer es mirar a la persona. Cuando la otra persona les habla, lo correcto es que el oyente lo observe. Esa es una señal de recepción del mensaje. Y aparte de ello también significa pues una señal de respeto hacia el hablante. Posee síntesis diversas muy elaborada o no, ¿no? Algunas palabras pues tienen algunas terminaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando nos hablan a nosotros de la cultura peruana, ¿no? Nos dicen de dónde procede la cultura peruana, ¿no? Y algunos dicen pues que esto viene básicamente
de América Central, ¿no? Cuando hablan de las culturas en México, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí en el Perú encontraron justamente esa síntesis, ¿no?, verbal en las palabras, por ejemplo, jequetepeque. Tepeque, la terminación tepeque es una terminación muy común en México. Y acá nosotros tenemos jequetepeque, que es una palabra común en el norte del Perú, y por eso se presume que quizá también gran parte de esa síntesis lingüística la hayamos traído, la hayamos importado de allá de América Central. ¿Ya? Básicamente hablamos de México. La comunicación verbal la escribimos, de hecho, es lineal, o sea, no se puede decir o leer dos letras al mismo tiempo, efectivamente, ¿no? Para poder expresarnos, hasta para poder expresarnos, necesitamos un orden. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? ¿Ya? Ese tipo de comunicación, cuando nosotros hablamos de la verbal, también vamos a tener otro tipo de comunicación que es la no verbal. Este lenguaje es complementario, nos va a permitir expresar estados de ánimo, sentimientos, ¿no? Lo que les hablaba. Nosotros con un gesto podemos transmitir todo un mensaje sin necesidad de articular una sola palabra, y de repente eso les ha sucedido, ¿no? Ustedes de repente con una levantada de mano, como dijo su compañero, ¿no? Por repente levantar el dedo y decir, sí, no, me gusta, el famoso me gusta que tenemos en el WhatsApp, ¿no? Va a dar a entender al receptor mucho. También esta comunicación no verbal nos dice que constituye el 85% de la comunicación humana habitual. Y hoy imagínense, pues, ¿no? Con la cantidad de redes sociales que existen, tenemos una serie de emoticones que da a conocer justamente esos gestos dentro de una comunicación. ¿Qué utiliza básicamente esta comunicación? Nuestro cuerpo. Utiliza nuestro movimiento corporal a través de gestos, posturas, miradas, conscientes e inconscientes. Su origen es fisiológico y responde principalmente a las emociones. Bueno, estos son datos sustentados por los psicólogos que ustedes leen allí debajo, ¿no? O sea, todo este proceso de comunicación no es inventado, es debidamente sustentado en base a estudios que se han venido realizando, que se han realizado en todo caso. Mariuri Mena. Mariuri, ¿qué entiendes tú por comunicación, hija? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Mariuri. Bueno, yo entiendo por comunicación cuando vamos a interactuar ideas y pensamientos con la otra persona. Ya. Ahora, como dicen, no hay comunicación verbal y la comunicación no verbal. Hay que podemos interpretar mediante gestos, hay otro mediante imágenes, mediante palabras, y es una forma de poder interactuar con las demás personas. Pero más que todo eso, es un sentimiento. ¿Qué sucede cuando tú de repente estás en una conversación con otra persona y sientes que eres ignorada? ¿Cómo percibes esa recepción de parte del oyente? ¿Cómo la percibes? ¿En base a qué? Puede ser uno por sus gestos, como que no estás diciendo algo bien, o como que lo que tú quieres dar a entender, pues no, ellos no entienden, entonces como que te ponen gestos por no hacerte sentir mal, a veces no te lo dicen en la cara, pero tratan de hacer gestos. Entonces creo que esa es una forma de poder saber que lo que estoy diciendo está mal o me están ignorando. Pues. Bien, Marjorie, gracias, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Como les dije, un gesto muchas veces va a transmitir todo un cúmulo de ideas que queremos transmitir. En verdad eso es cierto, ¿no? Cualquier acción de parte del oyente se puede entender. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una comunicación no verbal. ¿Bien? Xiomara García. Xiomara, ¿por qué decimos que la comunicación es un proceso social? ¿Por qué la comunicación, Xiomara, será un proceso social?
Xiomara, ¿estás ahí? Si no, escribe al chat. Lourdes, Yarlequé, ¿por qué la comunicación es un proceso social? Buenas tardes. Bueno, mi opinión que es un proceso social no quiere decir pues que es un proceso en el cual pues va a haber lo que es el receptor, el que va a recibir el mensaje y el que va a dar el mensaje, ¿no? La comunicación pues no es como es un medio, pues, ¿no? De expresar quizás lo que sentimos, ¿no? Ideas, ¿no? Opiniones. Bien, gracias, Lourdes. ¿Por qué la comunicación o la palabra comunicación tendrá su origen en la palabra communitis? ¿Qué dije de ello? ¿Por qué la comunicación tiene su origen en la palabra communitis? ¿A qué se refiere? Ana Mayurí. ¿De dónde procedía esa palabra, communitis? Ana. Proviene del latín comunicativo. Comunicativo. Bien, communitis, ¿no? Comunicativo, que viene de comunidad. Y de hecho allí podemos encontrar la respuesta por qué la comunicación es un proceso social. Porque viene pues de comunidad. Ya sabemos que comunidad es la reunión de personas. Y de hecho las personas para que puedan lograr objetivos en común necesitan de la comunicación, ¿no? Y no solo las personas, eso también pasa a nivel familiar y por ende a nivel profesional. Bien, continuamos entonces, ya vamos entendiendo el tema. Marilia, ¿estás teniendo problemas creo con tu internet, hija? Ya no está otra vez Marilia. Bien, continuamos. ¿Ya? De hecho, un factor importante también es la comunicación escrita, ¿no? Y esa comunicación escrita, pues, jóvenes, en los últimos años ha cambiado totalmente, ¿no? Desde los símbolos primitivos que se usaban, ¿no? ¿Por qué les digo primitivos? De repente el tipo de escritura que se utilizó en Egipto, ¿no? Que desde allí podríamos decir que aparece la escritura como tal, ¿no? Yo no estoy hablando de la comunicación verbal, sino de la escritura. Y esto pues se debe al descubrimiento de la piedra de Rosetta hallada por Napoleón Bonaparte, ¿no? Es Napoleón Bonaparte quien en el siglo XIX, inicio del siglo XIX, o básicamente en 1798, nos da a conocer de este tipo de escritura. Y pudimos recién conocer de que los jeroglíficos comunicaban algo dentro de la población egipcia, ¿no? Hasta los aparatos tecnológicos que tenemos el día de hoy, ¿no? Como es las computadoras, el uso de la comunicación a través de redes sociales, etc. En toda la historia de la humanidad, el hombre siempre ha utilizado la escritura para poder dar a conocer sus mensajes, sus ideas, sus pensamientos, para mantenernos informados, etc. Muchos estudiosos han tratado de entender, por ejemplo, los símbolos en las cavernas. Esto es básicamente en la época prehistórica, ¿no? Sin ir muy lejos, cuando ustedes estudiaron en el colegio, de repente, las pinturas rupestres de Toquepala, de repente lo recuerdan, ¿no? Y en las pinturas rupestres vemos que ahí hay una pared pintada, o una cueva pintada con figuras, ¿no? ¿Y qué era eso? No era más que la transición del hombre entre la idea que tenía y lo que iba a ejecutar fuera de ella. Básicamente, si hablamos de Toquepala, encontramos en las figuras o en las cuevas prehistóricas la manera como se iba a capturar a los animales salvajes,
¿no? Eso dice de que significaba para ese grupo de personas la acción que deberían de hacer fuera. A la vez de que era una transmisión de ideas, también significaba pues una especie de poder, que era que el hombre se imbuía para poder tener la fuerza de poder realizarlo fuera de esas cuevas, ¿no? Entonces, ellos nos hablan de los símbolos en las cavernas, ¿no? Y muchas de esa transmisión de ideas han quedado registradas en figuras, han quedado registradas en dibujos, etc. Figuras clásicas, por ejemplo, eran las famosas Venus, ¿no? Estas Venus eran hechas de unos 11 a 13 centímetros, talladas por los hombres de ese tiempo, donde daban a entender el concepto de mujer. Imagínense ustedes, ¿cómo eran estas Venus? Le hacían la forma a la mujer, pero hacían una mujer con gran pelvis, muy prominente, que indicaba pues que la mujer tenía la capacidad de tener hijos. Miren a cómo registraban ellos o cómo comunicaban a los demás ciertos hechos que de repente no los podían transmitir de manera escrita como lo hacemos actualmente, pero ellos usaban otros recursos. Y estos recursos básicamente eran a través de lo que el medio les proporcionaba. Una cueva, un diente de animales salvajes, porque básicamente esas figuras eran talladas en esos dientes de animales. Como les mencioné, estas Venus tienen entre 11 a 13.5 centímetros, donde ellos podían dar a conocer la función de la mujer en ese tiempo, ¿no? No era pues una obra de arte como hacen ahora las mujeres hermosas, ¿no? Con medidas perfectas. Al contrario, la mujer era muy prominente, básicamente en las caderas, para indicar ese proceso de la maternidad en ella, ¿no? Acá también nos habla de los jeroglíficos, como ya les dije, que fue un método importantísimo, principal de comunicación entre la población egipcia. Y de hecho, ¿no? Gracias a Gutenberg, que fue el primero que fue quien inventó la imprenta, permitió la difusión de la escritura, ¿no? Y uno de los primeros libros que se imprimieron fue la Biblia. A partir de la Biblia ya vamos a empezar a encontrar una serie de escritos de forma masiva, ¿no? Entonces eso fue con Gutenberg y permitió pues que, como dice claramente acá, el nacimiento de la palabra escrita. Y encontramos en la Biblia su primer antecesor. Bien, entonces esa comunicación siempre ha estado jóvenes presentes. Todas las comunidades han tratado de informar, de dar a conocer sus ideas, dar a conocer lo que ellos expresaban, ¿no? A través del arte, el hombre ha comunicado muchísimo para los demás, ¿no? Por ejemplo, sin ir acá en plena época colonial, ¿no? Dentro de la colonia, ustedes saben que cuando llegaron los españoles se introdujo la religión católica. Digo se introdujo porque se impuso la religión católica frente a todos los ídolos que adoraban en ese tiempo los indígenas. Entonces, como los españoles le impusieron a los indios la adoración a María, la adoración a Jesús, nuestros indígenas crearon otra forma de comunicación. ¿Qué hicieron, por ejemplo? Ustedes de repente habrán visto en muchas figuras donde está la Virgen María y en la parte de atrás unos rayos como que si fueran de sol. ¿Qué significaba ello? Que el artista indígena comunicaba a la población que cuando ellos iban a adorar a la Virgen María o a adorar a Jesús, también adorarían al Inti Sol, al rey Inti o al Sol Inti, ¿no? Y justamente esas líneas que vemos detrás de la figura de María o de Jesús hace alusión a la cultura incaica. Entonces era una forma de transmisión de ideas, ¿no? Entonces, miren ustedes, fue un sincronismo entre lo religioso y cultural que al final también tenía un mensaje comunicativo, ¿no? Y así hay una serie de hechos donde vamos a ver siempre presente el arte en la forma de expresión escrita, ¿ya? Fue una forma de comunicación visual, fue una forma de comunicación que le permitió a toda la comunidad compartir esas mismas ideas. Entonces, que ha estado la comunicación, siempre ha estado. De repente no teníamos pues los medios de los que disponemos actualmente, pero sí existía ese tipo de comunicación
como les dije, fue un sincretismo entre lo religioso y lo cultural. ¿Qué más tenemos de esta comunicación? También nos mencionaron ustedes que teníamos la comunicación formal, ¿no? Bueno, dentro de esa comunicación formal va a ser sobre todo de tipo laboral, ¿no? En esta se establecen tareas, metas y objetivos, ¿no? La idea es cómo yo cumplo una tarea emitida por mi jefe, ¿no? Y ahí también vamos a encontrar diferentes tipos de comunicación, ¿no? Lo que viene a ser una comunicación vertical, una comunicación horizontal, una comunicación ascendente y una comunicación descendente, ¿no? Es decir, de acuerdo al cargo que ocupo, a la función que tengo dentro de la empresa o dentro del sector laboral y bajo qué órdenes estoy, ¿no? Porque ustedes saben que todo trabajador depende directamente de alguien, ¿no? Somos subordinados de alguien en este caso. Esta comunicación formal también es de dos tipos, orales y escritas. La oral debe ser un lenguaje que todos los empleados entiendan y que no se preste para otras interpretaciones. Claro que sí. Ustedes saben que dentro de la vida profesional, cada profesión maneja sus términos, ¿ya? Los términos que de repente ustedes usan dentro de la fisioterapia van a distar mucho los términos que uso yo dentro de mi trabajo docente, o de repente del que usa un ingeniero, del que usa un técnico en computación. Cada profesión tiene sus términos afines que le permiten ser entendibles dentro del lenguaje que debe ser usado. Karina, un comentario sobre lo que acabo de decir. ¿Estás de acuerdo en lo que he mencionado? Cada profesión tiene términos propios, entendidos por sus empleados. Claro, Miss, es como decir, ¿no? Que nosotros, los del área de, los que somos de la especialidad de salud, tenemos nuestros propios términos médicos, digamos, y cuando hablamos con esos términos, nosotros ya lo entendemos porque estamos ya en constante intercambio de esas palabras, y como que ya se nos hace más fácil interpretarlo, pero si en caso habláramos de repente con un ingeniero, ¿no? Ya sea un ingeniero tecnológico, va a diferir mucho, no vamos a entender mucho lo que nos va a tratar de explicar en sus términos, digamos, ¿no? Bien, Karina, gracias. Efectivamente, ¿no? Ya ustedes están bajo ese molde de los técnicos, de los términos fisioterapéuticos, ¿no? Que sus docentes también les indican, ¿no? Y que también de repente en práctica los manejan. Entonces, ese lenguaje es, como les decía, atribuidos a todos dentro de ese medio laboral en el que se desenvuelve. Bien, y también tenemos la comunicación formal escrita, que es clara, completa, precisa y correcta, ¿no? Que ahí emanan, pues, las acciones, las actividades que tienen que realizar dentro de ese aspecto, dentro de ese entorno laboral, y que ustedes como profesionales, de hecho, tienen que cumplir, ¿no? Entonces, como siempre les he dicho, cada empresa donde ustedes van a llegar a laboral maneja sus propios valores, maneja sus principios, maneja sus objetivos estratégicos. Ustedes tienen que saber adecuarse, ustedes tienen que saber incorporarse dentro de ellos y trabajar bajo esa línea que cada empresa tiene y que va a diferir mucho una de otra, ¿no? Porque los valores de una empresa no van a ser iguales a los de otra, ¿no? Y qué prioriza una empresa y qué prioriza la otra, ¿no? Entonces, eso ya ustedes, pues, encontrarán la comunicación adecuada para poder adaptarse tranquilamente dentro de ese medio. Bien, la comunicación informal, ¿no? También lo dijeron sus compañeros, o lo dijo John, me parece que era más en el ámbito de la amistad. O sea, ¿qué quiere decir informal? Informal es algo espontáneo, es algo libre, es algo que no está arreglado. La formal sí está arreglado. ¿No? Es como que yo digo educación formal y educación informal. Formal es la que llevo dentro de un aula, ¿no? En base a unas semanas de clase, en base a una evaluación permanente. Y la informal son los aprendizajes, la educación que recibo de la vida diaria. La comunicación también. La informal tiene que ver con el ámbito amical. Como también lo dijo su compañero, y es muy similar, ¿no? Puede prestarse para chismes o rumores, ¿no?
es cierto, ¿no? Cuando a veces decimos, dijo tal, ¿no? ¿Quién te dijo? Me dijo tal, y nunca el que dijo tiene cara, ni nombre ni apellido. Entonces, dentro de esa comunicación informal hay que evitar ese tipo de chismes y rumores, ¿no? Porque siempre cuando nosotros trasladamos el me dijo, nunca encontramos al responsable de quién lo dijo, ¿no? Y eso, de hecho, que va a generar algún tipo de conflicto dentro de las relaciones sociales, ¿ya? De allí que viene su nombre y es informal. La comunicación vertical, ¿no? Está de hecho. ¿Cómo es vertical? Así, ¿verdad? Una sola línea. Esa comunicación vertical es que alguien la está dirigiendo. Y también es ascendente cuando viene de jefe a subordinado y descendente cuando yo como subordinado le voy diciendo a mi jefe y este a otro, a su jefe y así sucesivamente. ¿Por qué es importante ese tipo de comunicación? Porque va a aligerar los mensajes, va a permitir que los mensajes lleguen directamente a quien necesita saberlo, ¿no? Porque de repente si quieren algún informe de un subordinado, no necesariamente tiene que pasar por todos, ¿no? Sino que viene directamente a la persona quien es la aludida o a quien se le está dando esa responsabilidad. Entonces, una comunicación vertical va en este sentido, sube y también baja, ¿no? Yo puedo mandar un mensaje como también puedo recibir. Bien. La comunicación horizontal, ¿no? Es la comunicación lineal, es la comunicación que va en esta manera. Algunos dicen de que este tipo de comunicación es más efectiva o que se está usando mucho ya como una manera de innovar los procesos de comunicación dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque tú no te vas a sentir como un subordinado, no, al contrario, te vas a sentir como un integrante más de ese equipo de trabajo, que va a permitir que esa comunicación sea fluida. Básicamente, ¿de quién se da? Se da en empleados de cargos similares, o sea, las personas que cumplimos la misma función dentro de ese entorno empresarial. Es importante también para ayudar a minimizar el trabajo y poder recibir el apoyo de mi entorno, ¿no? De mis colegas cercanos. Va a permitir también el hecho de que yo pueda opinar, pueda recibir opiniones y a la vez podamos entre ambos mejorar ese trabajo. Y si esta situación se da, si va a facilitar ese intercambio de ideas, va a permitir resolver cualquier inconveniente que se presente. Entonces, siempre ustedes habrán escuchado que la comunicación es fundamental, el diálogo es un valor importante para la vida social, y diálogo, recuerden, siempre va acompañado de la tolerancia, ¿ya? ¿Qué significa ser tolerante? Significa aceptar, ¿ya? Aceptar lo que diga otra persona, aceptar esas ideas que de repente no concuerdan con las mías, pero que me va a permitir a mí una mejor relación social. Y si lo ponemos en práctica dentro de una empresa, se va a sentir mejor aún. Bien, cuando nosotros hablábamos de esa comunicación como iba, la descendente, que transmite órdenes, va a también permitir motivar, reforzar la autoestima y solidaridad. Baja, y cuando asciende, cuando mi información va de abajo hacia arriba, favorece la participación, va a permitir pues una mejora en la toma de decisiones, va a permitir también que haya una mejor resolución de problemas, pero algunos también dicen que este tipo de comunicación ascendente no es muy confiable. ¿Por qué? Porque puede darse también el caso de que la información no llegue tal como te está enviando, que esa comunicación pues no permita dar una visión a mi persona como subordinado de lo que yo estoy observando en el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque de repente no me quiero enfrentar a mis jefes, ¿no? No quiero tener ningún problema con ellos y mejor evito hacer cualquier comentario que pueda considerarse negativo. En cambio, la horizontal mejora el compañerismo, va a permitir que no haya inconvenientes y a la vez va a permitir, pues como les dije hace un momento, solucionar problemas, aceptar las ideas de los demás, coordinar adecuadamente la toma de decisiones. Bien, ¿cuáles son las actividades que están planteadas como les estaba comentando al inicio?
solo tienen 2 tareas. La primera tarea es que ustedes analicen cuál es la importancia vital que tiene la comunicación, ¿no? Lo tienen que analizar en todo aspecto, ¿no? De nuestra vida social, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral. Y también que investiguen sobre Víctor de Aveyrón, el niño salvaje y los procesos educativos a los que fue sometido para lograr el proceso comunicativo con otras personas. Les estaba hablando al inicio de la importancia que tiene la vida social en nosotros, ¿no? La importancia que ejerce la otra persona sobre mí, ¿no? Y sobre todo los padres dentro de un vínculo familiar inicial que toda persona tiene, ¿no? Pero han habido, no solo el caso de Víctor, ha habido muchos casos encontrados a nivel mundial, y ustedes analizarán justamente el de Víctor de Aveyrón. ¿Qué pasó con Víctor? Víctor fue rescatado, pero Víctor fue sometido a una serie de procesos educativos, pero ¿qué pasó con él? ¿Le permitió o no le permitió volver nuevamente a actuar como cualquier ser humano? ¿Y por qué no fue posible o si fue posible? ¿Qué va a influenciar en ello? Bien. Karina, tenemos, bien jóvenes, hasta ahí terminó lo que es la comunicación. Karina, ¿tenemos otro tema programado para hoy o es para la próxima semana? Para la próxima semana, Miss. Proceso de la comunicación, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, nos toca eso la próxima semana. Bien. Marilia no está, creo que ha estado teniendo problemas con internet porque la he aceptado varias veces y varias veces también Marilia ha salido del tema. John, análisis final de nuestro tema comunicativo el día de hoy. Bueno, que decir que la comunicación viene a ser el proceso en el que nosotros llegamos a socializar, ¿no? Ya que sin la comunicación, ¿cómo nos llegaríamos a comunicarnos? ¿Cómo socializaríamos? ¿No? Entonces esto viene a ser importante. Entonces, también debemos hacer un uso adecuado también, como usted mencionó, en el caso de las carreras, que cada profesión tiene su método de maneras técnicas de hablar, ¿no? Entonces también debemos llegar a aprendernos ciertos aspectos en ese ámbito. Y pues que nada, que en realidad el tema sí estuvo interesante, ¿no? Gracias, John, por tu opinión. Sí, ¿no? Ustedes, como les dije, van a transitar de repente por muchas empresas dentro de la labor que realizan, pero siempre tengan en cuenta que la comunicación es fundamental. El lenguaje que usan dentro de esas relaciones laborales es un punto de inicio, y el trato también que ustedes tienen. Me parece que yo les comentaba que a veces nosotros manejamos los términos comunicativos, pero no todos lo hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando una vez me dijeron a mí, da las indicaciones sobre cuáles son los efectos de una vacuna. Entonces yo dije, señora, su niño va a tener prurito, va a tener rash cutáneo, y de hecho la señora no me entendía, ¿no? Porque prurito es algo común que se habla dentro del término de salud. Rash cutáneo sabemos pues que es un pequeño enrojecimiento de la piel, y prurito es picor, ¿no? Picazón que hay en cualquier parte del cuerpo, pero la otra persona no lo sabía. Entonces recuerden eso, ¿no? La comunicación que ustedes van a utilizar dentro de lo que es su carrera, con sus compañeros, con sus jefes, con los tecnólogos médicos con los que laboren, y muy diferente cómo yo comunico a mi paciente sobre lo que él está teniendo. Entonces es fundamental conocer el aspecto cultural de las personas, ¿no? Y eso ustedes lo van a deducir, ¿ah? Conforme ustedes conversen con la persona, van a poder determinar su nivel cultural, y como profesional tienes en base a ese nivel cultural que expresarte hacia la persona que en ese momento no tengas al frente, ¿no? Porque a veces yo le puedo decir algo y la persona no me entiende, ¿no? Entonces eso es fundamental, ¿no? Los procesos comunicativos siempre van a estar allí. Los procesos comunicativos que ustedes tienen dentro de su profesión
tienen que seguir tal cual, ¿no? Por ejemplo, cuando llega un paciente, ¿no? Cómo se le recibe, cómo me expreso, ¿no? Qué gestos hago, el tono de voz que utilizo, etcétera, va a permitir que esa persona se adapte rápidamente quizá al tratamiento, a las terapias que tenga que tener. Entonces, la comunicación es un arma fundamental para que nosotros podamos lograr lo que nos estamos proponiendo. Ya recuerden ellos, jóvenes. Xiomara, te escuchamos sobre el tema de hoy. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, hija. Comentarios, Xiomara, de la sesión de hoy. Pues muy interesante el tema, ya que es, creo, muy importante también saber acerca de todo lo que abarca en la comunicación, porque es lo esencial, ¿no? Es como nosotros siempre vamos tenemos que tener ese conocimiento porque nosotros somos las personas que en el mundo más nos comunicamos, ¿no? Y sabemos y debemos saber cómo comunicarnos correctamente en cualquier sentido, ¿no? Muy interesante el tema, Miss. No sé qué más Bien, puedo decir. Xiomara. Bien, y eso ustedes lo pueden deducir, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo de repente me encuentro con una persona que no habla español? ¿Podré comunicarme? No podemos hacerlo. Es imposible un proceso comunicativo, ¿no? Entonces tenemos que ver la manera cómo lo hacemos, ¿no? Es imposible que yo me comunique con alguien de repente que habla francés porque yo no sé francés o no sé inglés o de repente no manejo los términos que él utiliza, ¿no? Incluso dentro de nuestro español hay términos que nosotros acá en Perú usamos, pero que en otro país tiene otra connotación, que difiere mucho a la nuestra, ¿no? Entonces, cada comunidad, cada community tiene sus características propias. Bien, entonces ello también hay que tener en cuenta para poder tener una vida social adecuada. Karina, quería que le informes, ya, hay una señorita que no ingresa al Zoom, no sé cuál será su situación. A ver, ¿dónde está? No ingresa al Zoom. Mendoza Ábalos Solenca. Karina, Solenca no ingresa, pero sí cumple videos y foros, pero dile que la necesito el último mes acá. ¿Ya, hija? Mendoza Ábalos Solenca Saori. No aparece. Bueno, Yarleque sí está ingresando. Después de 3 semanas te veo, Lourdes, pero sí te registro completo foro y videos. ¿Ya? Sí. Tuve inconveniente con mi internet, Miss. Ya, hija, no dejes de ingresar. Hernández Azcama Ángela. No está Ángela. Ángela no tiene participación en foros ni videos el último mes, 0 participación. ¿Ya? Por favor, le informas eso, hija. Marjorie, te falta foro y videos también. Ya, Marjorie, no te registro participación en foro y videos. Vega Parcana tampoco. Vega Ramírez igual. Taboada Hilario, no sé si estará acá con ustedes porque no la registro en Zoom. Ya después los demás están cumpliendo dentro del proceso, ¿ya? Entonces, recuerden que nos están quedando solo 3 semanas de clase y justamente estas semanas de clase las he programado para una exposición para que ustedes puedan consolidar las notas que han ido obteniendo en los 3 primeros meses, que por cierto ha sido muy buenas y la participación siempre es de los mismos, que están dentro de la plataforma. Bien, jóvenes, voy a concluir la sesión de esta semana, desearles un bonito año, ¿no? Y que el próximo pues sea mejor, ¿no? De hecho, no ha sido un año para recordar, pero esperemos que el próximo nos depare muchas bendiciones y muchas alegrías. Buenas noches con todos. Hasta luego, Miss. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Que la pase bien, mi feliz año. Gracias, Chaoyón, Mayra, Lourdes, Marjorie, Karina, Xiomara y Ana. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches.